Bueno, acá estamos con Carlos Carrillo, ex concejal, ex candidato a la ex precandidato, candidato, ¿y qué podemos decir? Candidato, ex candidato. Pero no dejaron ni siquiera. Ex candidato porque yo fui legítimamente elegido como candidato de mi partido. ¿Y qué pasó después? Me sacaron a sombrerazos. Bueno, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ahora es el director de la unidad de gestión de riesgos, una de las entidades más polémicas de Colombia en este momento. ¿Cómo va? Y algún día seré exdirector de la ONG. ¿Será? ¿O qué Claro, tal que se lo dejen y lo dejen? No creo. ¿No cree? ¿Pero se quedaría? En otro proyecto político no me quedaría. O sea, ya, si no es Petro. Si no es el sector político en el que creo, no me quedaría, pues por eso nunca había estado en el gobierno tampoco. O sea, sí, exdirector, o sea, lo más probable es que no van a ganar. Ya me puede poner exdirector. Pero venga, ¿cómo, antes de hablar de toda la unidad, quiero hablar de cómo empezó su carrera política? Usted fue de los que denunció el falso doctorado de Peñalosa. ¿Cómo llega a eso? Y la relación que tenía Enrique Peñalosa con una ONG norteamericana dedicada a promocionar buses tipo Transmilenio por el mundo. Entonces, ¿cómo fue esa denuncia? ¿Cómo fue ese proceso de llegar allá? Pues vea, yo estaba parcialmente desempleado, estaba dando clases en la universidad, pero tenía mucho tiempo libre. Entonces, pues me puse a tuitear, a trinar, a bloguear y a investigar cosas. Y entre esas cosas investigué y encontré las pruebas documentales, porque no se trata simplemente de decir, no, este man es el dueño de Transmilenio, como han dicho algunas personas. No, yo encontré unas pruebas documentales pues que me permitían aseverar que Peñalosa recibía dinero por hacer parte de una ONG dedicada a promocionar los buses tipo Transmilenio en el mundo. ¿Y qué pasó con eso? O sea, ¿se movió? Nada, no pasó. No, pues o sea, pasó que empecé a tener una mayor visibilidad, a ser más activo en redes sociales. Luego, yo siempre he sido una persona muy política, uno nace con esto. O sea, yo creo que eso no es una decisión, uno simplemente viene al mundo así. Y los sectores políticos fueron los que empezaron a buscarme. Eso fue muy extraño. O sea, yo no los busqué, fueron ellos los que me buscaron, porque yo no tuve formación política. O sea, si usted busca muchos políticos, por ejemplo, pues generacionalmente cercanos a mí, pues usted va a encontrar que estuvieron en la FEU, en la JUPA, en la JUCO, en la no sé qué, en la MANE, Yo no estuve en ninguno, yo no tuve formación política y fueron los sectores políticos los que empezaron a buscarme en ese momento por lo que yo venía haciendo en redes sociales. Bueno, y ya después de eso, ¿cómo llega al Consejo y cuál fue su mayor lección en el Consejo de Bogotá? Porque es que usted llegó a pelear. Y no solamente a pelear me refiero, sino con su gente, su mismo bando político. Porque ¿a qué me refiero? Se hacía parte del polo, sí. Y un sector del polo prácticamente usted se volvió una piedra en el zapato. ¿Y por qué se volvió una piedra en el zapato? Porque usted empezó a denunciar al mismo polo. Y es más, y es por eso que no le dejan participar y lo sacan de gratuito por denunciar a Jaime Duzán. Pues de hecho yo me fui en contra de la candidatura de Claudia López, que aunque parezca increíble, fue la candidata del polo en su momento. ¿Cómo llegaron a ser impulsado por el MOVIR. ¿Y cómo llegó a que Claudia López fuera la candidata del polo? Porque hicieron un acuerdo burocrático, eso es evidente. O sea, puestos. Pues sí, claro, y en el momento en el que llega Claudia López, el polo entra a ser parte del gobierno, con excepción mía. Yo puedo decir con orgullo que fui el único concejal sin un solo puesto, pues eso es así. Las estructuras de las corporaciones colegiadas son muy burocráticas. Pero yo llegué al polo después de no haber querido participar en las elecciones del 2018. O sea, cuando yo hago estas denuncias de Peñalosa, es a comienzo del gobierno de Peñalosa, digamos que... ¿Usted ya había pensado que iba a ser concejal y lo hago todo esto por ser concejal o simplemente lo hizo porque...? Durante esos 2 años de activismo, de los primeros 2 años de la alcaldía de Peñalosa, pues empiezan a acercarse los sectores políticos y me ofrecen incluso estar en la lista de decentes del 2018. La de Olmedo. La de Olmedo al Senado, pero a mí me ofrecieron ir a la Cámara por Bogotá. Sí. Y en ese momento, pues mi propósito era tumbar a Peñalosa. Yo quería tumbar a Peñalosa. ¿Cómo ahora quieren tumbar a Petro? Pero yo sí, es un ejercicio de la oposición, pero lo que pasa es que yo quería tumbarlo a través de un mecanismo constitucional y legal que es la revocatoria. Yo no quería tumbarlo a través de un golpe de Estado. Hay un mecanismo que existe
para revocar el mandato de alcaldes y gobernadores. Ese mecanismo no existe para la presidencia. Pero digamos lo que ahora la oposición está pidiendo, un sector de la oposición está diciendo es un juicio político a Petro, pero saben decir que es un golpe de Estado, pero también eso está en la Constitución, entonces no es como... Lo que pasa es que si le van a hacer un juicio político al presidente, pues tiene que hacerlo la comisión de acusaciones, nadie más lo puede hacer. Y pues la comisión de acusaciones, yo no le he visto la intención de tumbar al presidente, pero yo en ese momento estaba enfocado en tumbar a Peñalosa. ¿Y por qué no lo logró? Porque todo el establecimiento lo protegió. En ese momento, Alexander Vega, que ahora sale a decir que no hay garantías, que no sé qué, cuando él es dueño en cuerpo ajeno de la registraduría, cuando él fue registrado, O sea, el actual registrador antes, sigue siendo... pero por supuesto, pues, por ahí dicen que se pelearon, pero ¿de dónde vino? Ajá. O sea, vino de ahí, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, y cuando nosotros estábamos legítimamente haciendo un ejercicio ciudadano para tumbar a un alcalde poderosísimo, el Consejo Nacional Electoral tumbó la revocatoria a las malas. Todo en ese momento, y qué bueno que usted trae la comparación con el presidente, porque es todo lo opuesto. Hoy usted tiene a todo el establecimiento tratando de no dejar que Petro gobierne. Cuando Peñalosa era alcalde, usted tenía a todo el establecimiento protegiendo al alcalde de Bogotá de una gente que estaba tratando de ejercer su legítimo derecho a hacer oposición. Porque así funciona este país. O sea, hay una cosa que es muy difícil de negar, no importa qué tan antipetrista sea usted. No estoy diciendo que usted sea antipetrista, pero puede que lo sea y está en todo su derecho. Pero no importa qué tan antipetrista sea alguien, no puede negar que hay un establecimiento que no quiere que Petro sea presidente de Colombia. Petro ha sido un presidente muy difícil para todos. ¿Para usted también? Para todos. Ha sido difícil para las izquierdas, ha sido difícil para los medios de comunicación, ha sido difícil, por supuesto, para las derechas que nunca habían sido oposición. Y usted ve que, entre otras, afortunadamente, son una pésima oposición, porque este gobierno da mucha papaya. No, pues, o sea, pero... Pues sí, yo hablando de eso, ¿no cree que este gobierno de una u otra forma también le ha tocado muy fácil a la hora de que los enemigos, los enemigos han sido los enemigos internos? O sea, usted mira esto y son gente que está dentro del gobierno que... Pero lo que pasa es que, fíjese usted que, por ejemplo, el primer gabinete de Petro, ese gabinete se lo celebró todo el mundo, menos yo. Yo incluso compartí en su momento el video de Alejandro Gaviria hablando mal del presidente. Y yo dije, ¿a cuento de qué? Vamos a darle el Ministerio de Educación, que es que, y digo vamos porque es que esto es un proyecto colectivo. Y los proyectos colectivos sí se encarnan en liderazgos individuales, y el presidente pues es una figura política que se construyó con 30 años de lucha. O sea, eso no fue como Duque, ¿no? Que de un día para otro dijeron, usted va a ser presidente. No, o sea, eso es una carrera de 30 años. El presidente fue un joven subversivo, lo torturaron, lo metieron a la cárcel, fue congresista, fue senador, fue no sé qué, fue alcalde de Bogotá. O sea, tuvo una carrera muy larga para poder consolidar un liderazgo así de fuerte, ¿cierto? Y a pesar de eso le costó mucho llegar a la presidencia. De hecho, no llegó solo. Llegó con los mafiosos. Llegó con una coalición con los... Pues sí, llegó con un poco... No, pero llegó con... Pero ¿con quién cree que va a llegar el próximo presidente y con quién llegó el anterior? Pero o sea, era diferente. Cuando usted ve la foto del santismo repetida 4 años después en la campaña de Petro, eso se llama clase política tradicional. Y esa clase política tradicional, lamentablemente, es la que sigue teniendo las mayorías. Yo lo he dicho antes, si yo hubiera tenido que tomar la decisión de hacer esa alianza con el santismo, yo habría preferido perder. Yo. El presidente tomó la decisión de ganar. Eso fue una decisión. En el 2018, por ejemplo, es una campaña muy distinta. La campaña Petro 2018 no está Euclides. Es una campaña en donde yo creo era bastante claro que se iba a perder. No era una campaña para ganar. Hay campañas que se hacen para ganar y hay campañas que se hacen para otras cosas, para posicionarse, para abrir discusiones. ¿No le parece entonces que usted está diciendo que es que si no le vendemos el alma al diablo no podemos gobernar? Pues lo que pasa es que a mí me gustan esas referencias al doctor Fausto, ¿no? a la gran literatura, ¿no? De hacer el pacto con Mefistófeles. Eso suena bien, eso lo dijo hace poco Gustavo Bolívar, pero yo creo que no se trata, es que cuando se está haciendo oposición a un actor político, ese tipo de analogías funcionan bien.
O sea, por ejemplo, lo que usted hace en oposición al gobierno, Pues pues yo no eso soy pega. opositor, no, yo solamente, Claro. solamente cuestiono y no soy opositor. No, pero está bien ser oposición. Es que yo no creo ese cuento de que los medios son imparciales, de que los medios son objetivos. Los medios lo que deben ser es honestos. Sí. ¿Cierto? Y yo celebro la crítica honesta. Entonces decir es que le vendieron el alma al diablo. ¿Y por qué no lo decían de Santos? O sea, nosotros no le decíamos porque tenía como 14 años, pero... cuando Juan Manuel Santos tenía exactamente los mismos aliados políticos que tuvo Gustavo Petro en el 2022, entonces le decían el jugador de póker, qué gran político, ¿cierto? Cuando son exactamente los mismos. Sí, ahora en ese entonces nadie le molestaba a Benedetti. En ese momento a nadie le molestaba a Benedetti. Ni Roy era un... Cuando Benedetti era uribista, a nadie de los uribistas que hoy se rasgan las vestiduras les molestaba. Y era exactamente el mismo Benedetti. Cuando Benedetti era uno de los senadores más importantes del gobierno de Santos, a nadie le molestaba. Y a mí, por ejemplo, yo debo decirlo, cuando el santismo llegó a la campaña en el 2021, a mí me molestó mucho. Particularmente la llegada de Nani Pardo, de Alfonso Prada. O sea, imagínese usted, Alfonso Prada, que es un tipo que es un enemigo histórico de la izquierda. O sea, yo que hacía política en Bogotá, y un tipo que es, o sea, creo que es el peñalosista más peñalosista pura sangre que existe, y me van a decir, no, llegó a la candidatura de la izquierda. Pues obviamente a mí me empezó a dar salpullido, y en su momento elevé mi voz de protesta y me quejé y triné y jodí, pero pues es que el candidato no era yo, el candidato era... Listo, entonces usted cómo llega acá si usted fue una de las personas que cuestionó, y usted es una de las personas más críticas de este gobierno, aún siendo parte del proyecto como usted se define, usted estuvo en contra de cómo metieron a la hija Jaime de Usán de plumazo en la lista del consejo. Estuve en contra de las listas cerradas. ¿Cómo llega acá? Estuve en contra de las listas cerradas en el 2019 y cuando llegó el momento de lanzarme, no me lancé por la Colombia Humana, me lancé por el Polo, que tenía una lista abierta y pues que en mi opinión en ese momento tenía más garantías democráticas que la Colombia Humana. ¿Cómo llega acá? Pues el presidente me lo ofreció, me llamó y pues, o sea, me pidieron hacer parte del gobierno y yo creo que además es mi lugar. ¿Por qué? Porque este es el primer gobierno de izquierda elegido con una bandera de izquierda. Puede que haya habido en los últimos 200 años presidentes de talante progresista o presidentes que hayan creído incluso en algunas partes de eso en lo que creemos quienes estamos en la izquierda. Pero este es el primer gobierno que se elige bajo las banderas de la izquierda y yo no tendría por qué haberme apartado de la oportunidad de ser parte de este gobierno. Y yo, por ejemplo, yo al presidente no lo amo, pero sí lo quiero. ¿Sí pero yo no le contesta al celular. No, pues de vez en cuando contesta. Pero lo que ha hecho el presidente en Colombia es algo que no es un accidente histórico. Y yo creo que aquí puede haber una diferencia con muchos sectores de izquierda. Hay personas que creen que Gustavo Petro ganó la presidencia porque es único e irrepetible, ¿cierto? Y después de Gustavo Petro no va a volver a haber un gobierno de izquierda. Yo creo que es absolutamente al contrario. Entonces, ¿usted cree que vamos a seguir lo mismo? Yo creo que la democracia colombiana, posterior al triunfo de Gustavo Petro, cambió para siempre. ¿Y que vamos a volver a elegir? Vamos a volver a tener presidentes de izquierda. Puede que no en el 26, no hay una... En este momento la figura misma de Gustavo Petro opaca la discusión y lo opaca porque... Y también los escándalos, o sea, yo no creo que después pero los escándalos son producto de la confrontación política. O sea, no entiendo, o sea, le dijeron la oposición, le dijo a todos estos manes vayan y roben y... No, pero no, la ingenuidad es linda. Pero no estoy diciendo. La ingenuidad es tierna antes de los 7. Porque dice que es producto de la oposición. Porque la corrupción, desgraciadamente, pues siempre ha existido. Está enquistada en la clase política. Lamentablemente, y esto creo que es un llamado valioso a quienes nos ven, hay mucha gente a la que le da asco hacer política. Y le da asco meterse en la política, así lo sienta, así lo quiera hacer, así tenga la vocación de servicio que requiere hacer política, pero hay gente que no se quiere meter porque es como nadar en una piscina de detritos, ¿cierto? En una piscina de cosas horribles, asquerosas, y es muy difícil salir limpio de eso. Pero cuando las personas decentes
se alejan del ejercicio de la política, los bandidos sí ocupan con mucho gusto esos espacios. Y hoy ¿Usted no cree que en este momento era problema de falta de gente decente que está en la política y no un problema de la politiquería que obligó al presidente a tomar esas acciones? El presidente no ganó las mayorías parlamentarias, por ejemplo. El presidente no tenía un proyecto político lo suficientemente grande para ocupar todos los espacios de poder. Y eso es algo que en estos 4 años ha cambiado sustancialmente. Nosotros, si, por ejemplo, perdemos las elecciones en el 26, las izquierdas van a pasar a ser una oposición que ya no es una oposición de tuiteros, es una oposición de exministros, es una oposición de ex altos funcionarios del Estado, es una oposición mucho más cualificada. Es una oposición... Pero si es que esos funcionarios no han sido tan cualificados. Yo creo que hay gente muy capaz. Pero entonces usted me... y se lo digo porque le puedo dar... O sea, sí, hay muchos nombres. Usted puede ponerse aquí a hacer un listado de los bandidos que han entrado al gobierno y yo también, en contraste con eso, le puedo hacer un listado de gente muy seria que además nunca habría tenido la posibilidad de acceder a uno de estos cargos. Es cierto, antes nunca se le... Nunca, absolutamente nada, porque hay un asunto que es de clase en la lucha política. Usted ve un amigo suyo, Daniel Sanpedro Ospina. Daniel Sanpedro Ospina no es un man de derechas, ¿cierto? No. Pero tiene un problema de clase con el presidente. O sea, de hecho, él es sobrino de un presidente de izquierdas. Porque Ernesto Samper, que es el tío de este Arlequín, probablemente tiene un pensamiento incluso más a la izquierda que el de Gustavo Petro. Sí. Pero ahí no estaba la barrera de clase. Sí, a Petro no. Con Gustavo Petro está la barrera de clase. Entonces hay muchos sectores políticos a los que no les gusta que haya nacido en Ciénaga de Oro, que no haya estudiado en el Moderno, que hable raro, que no salude a la reina como la habría saludado alguien graduado del Gimnasio Moderno. Bueno, en fin, o sea, hay una serie de cosas que son de clase, que ni siquiera tienen que ver cuando usted analiza estrictamente en términos ideológicos cuáles son las reformas que propone este gobierno, son reformas de corte liberal. Aquí no se está hablando de instaurar el socialismo en Colombia. De hecho, el presidente, por allá la gata está tumbando algo. De hecho, el presidente ni siquiera es socialista. Entonces, ¿cómo se define a Petro? Pues Petro es un liberal reformista. Si usted lo ve, si usted lo trata de clasificar en una tesitura política, Gustavo Petro es un liberal. Okay. Hay muchos sectores que están mucho más a la izquierda de él. Sí, eso es verdad. Pero... De hecho, su relación históricamente con el Partido Comunista nunca había sido buena hasta el gobierno, donde además, y yo lo celebro, le dieron espacio a muchas personas del Partido Comunista en el gobierno. La ministra de Trabajo, la ministra de Agricultura, el ministro de Minas. Bueno, y ya hablando ya de la unidad de gestión de riesgo, que es la entidad que usted dirige, ¿cómo se lava la cara a una entidad? Usted recibió la entidad en pleno escándalo, donde todavía no han terminado de caer las cabezas. Todavía no se sabe si Carlos Ramón o no Carlos Ramón va a ir. No se sabe, ¿ve? Bolita. Apenas mencionamos a Carlos Ramón, se puso brava. ¿Qué opina de eso? Venga, ¿qué tumbó? No tumbó nada. Sí. Está brava por Carlos Ramón. Me tumbó una máscara. Le dicen Carlos Ramón y se pone mal genio. Sí, se pone mal genial. Ahí vamos a eso. ¿Cómo recibió la entidad y cuál fue el primer encontrón con esa clase política que estaba gobernando acá? Porque es que esta fue la caja menor de muchos gobiernos. Y ahorita hablan del escándalo actual, pero usted mira y nadie ha mirado qué fue lo que pasó con Santos. Esta oficina era un teatrino. Había hasta un mueble, de ¿no? marionetas. Había una cama, ¿no? Sí, hay una camita allí atrás. Ahí, este era el escenario de unos esquemas de corrupción gigantescos. O sea, esta también fue la oficina de las marionetas. Y de las marionetas no dijeron nunca nada. O sea, a pesar de que hay un senador que murió en extrañas circunstancias justamente después de que fue condenado, ¿cierto? El senador Castaño. Y que iba a hablar. Que iba a hablar. Y pues ahí se habla de personas muy importantes. O sea, es que Pierre García está huyendo de la justicia, condenado. O sea, es un man que en lugar de haberle respondido a la justicia, se voló. ¿Usted qué cree que pasaría si Gustavo Bolívar fuera condenado y se volara?
porque es exactamente lo mismo. No, pero Pierre García, Pierre García mire ocupaba... Jaime Ramírez Cobo, el más nadie. Claro, pero es que Pierre García ocupaba el puesto que después ocupó Gustavo Bolívar y fue condenado y hoy está huyendo de la justicia. ¿Cómo es que, para usted que le gusta hacer esos paralelos entre los gobiernos, cómo es que algo tan grave en un gobierno de derechas no tiene el impacto mediático que sí tiene otra cosa también grave en el gobierno de No, izquierda? es verdad, es que muchos medios de comunicación no le han dado la importancia, hablan de la unidad de gestión de riesgos, pero no han mirado cómo se hizo caja menor en todo. Y no miran para atrás. No miran para atrás. Y entonces, se mira, quedan en Olmedo. ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá antes de que usted llegara? ¿Cómo era eso? Es que, o sea, llegaba acá y era que sexo, drogas, alcohol y contratos. Cuando hablamos de la corrupción enquistada en el sistema colombiano, pues hay lugares que son más vulnerables que otros. Y la UNGRD, por sus superpoderes de contratación, es particularmente vulnerable a la corrupción. Ahora, eso es inexplicable porque yo creo que las personas que nos ven, en su inmensa mayoría, yo sigo creyendo de cierta manera en la bondad humana. Yo creo que la inmensa mayoría de personas que hoy nos están viendo no serían capaces de robarse la plata de las emergencias. O sea, no podrían dormir en la noche de pensar que se están robando la plata que tiene que ir a los niños de La Guajira, a los niños indígenas del Bichada. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de colombianos no estarían de acuerdo con eso. Pero la inmensa mayoría de políticos, la inmensa mayoría de las personas que decidieron hacer parte de la clase política, de investirse de ese poder tomado de la masa, esas personas sí están dispuestas a hacerlo. Porque se metieron a la política justamente para robar. No se metieron a la política para hacer el bien. Se metieron a la política para enriquecerse. Y yo no tengo, fíjese que pues, esto, es que a mí me encanta pensar en lo que va a pensar el uribista que ve esta entrevista, la persona radicalmente de derecha opuesta a mí que ve esta entrevista, y va a decir, pero es que ese mamerto odia a los ricos y no sé qué. Yo no tengo ningún problema con que la gente sea rica, mi problema es que la gente sea pobre. O sea, si alguien se enriquece con trabajo honesto, pues por supuesto que eso tiene un límite, ¿no? Hay un punto de riqueza al que no se puede llegar sin pasar por encima de muchos límites morales, ¿cierto? Porque la acumulación infinita genera o sea, los megamillonarios... ¿De fortuna honesta? No, llega un punto en el que eso no es honesto, porque acumular capital de manera infinita en un mundo en donde la gente se sigue muriendo de hambre, en un mundo donde hay suficiente capital para que todo el mundo viva bien, pero fíjese usted, por ejemplo, y lo voy a poner en términos para no alejarnos tanto de la UNGRD, lo voy a poner en términos ambientales y de lo que nosotros hacemos aquí. La crisis climática. La crisis climática genera una enorme vulnerabilidad en los territorios. Y la crisis climática es producto del capitalismo. La crisis climática no es producto de un efecto natural, de un vaivén, no, es producto de la codicia, de la ambición humana. El 50% de las emisiones lo genera el 1% más rico. Pero entonces, ¿cómo encontró esto? O sea, un contratadero. Esto era un desfiladero de congresistas. Indudablemente, y el escándalo de la UNGRD de este gobierno es muy bueno para ejemplificar cómo es que funcionaba la cosa. Entonces, hasta ahora lo que se ha dicho, y yo pues en esto tengo que ser muy cuidadoso porque si no me regañan, lo que se sabe, lo que hemos conocido de los procesos jurídicos que están andando, pues es que se presume que hay unas relaciones de senadores a los que se les entregan contratos desde esta oficina. Y eso es lo que ha pasado siempre. Eso es lo que ha pasado desde hace muchos años en Colombia. Aquí ha habido congresistas que han sido dueños de entidades, como pasa en el Consejo, que hay concejales que son dueños de entidades, hay sectores políticos. El Ministerio de Agricultura siempre era del Partido Conservador, siempre. Incluso hay sectores, pues eso siempre pasaba. Cambio Radical
era el dueño de 472, era el dueño de unas entidades que siempre se entregaban en claves políticas. Y la UNGRD era un poco la joya de la corona, porque permitía, con la excusa de la emergencia, contratar como se les diera la gana a dedo en unos procesos generalmente colusionados, como pasó con los carrotanques. En el COVID hicieron maromas. Pues haga esta cuenta, entre el 2018 y el 2024, por esta entidad pasaron 18 billones de pesos, 17 y pico. Para que no. Pero ¿cómo es saltar la fiduprevisora? Porque si no está un poco tan fácil. Lo que pasa es que la fiduprevisora es simplemente un pagador. Pero usted no puede hacer contratos públicos sin la ley de contratación pública. Entonces, por eso se pensó un sistema como el que tiene la UNGRD, en donde, si bien el director de la unidad es el ordenador del gasto, los contratos los suscribe la fiduprevisora, que se rige por el régimen privado. Un contratadero delicioso para hacer lo que usted dice que es dar dedo. Pero es que más que un contratadero, porque hay contrataderos como estos de... hay varios contrataderos. Aquí lo que pasaba con la fiduprevisora es que la fiduprevisora pues, era parte de un manejo de recursos monstruoso, en donde se empiezan a dar unas situaciones que son complicadas. Por ejemplo, con la fiduprevisora todo era muy demorado. Aquí no había, por ejemplo, un acuerdo de niveles de servicio entre la unidad y la fiduprevisora. Entonces, después de más de una década de creada la unidad, no había claridad sobre la relación entre las dos entidades. Nosotros avanzamos en un acuerdo de niveles de servicio porque cualquier cosa se podía demorar meses. Pero si usted tenía los amigos indicados, pues de los carrotanques, Daniela se demoraba días. La señora Andrade Valencia firmó. Pero bueno. Lo dice usted, no yo. Hay una cosa que es un altercado que estuvo con la periodista Paula Bolívar, donde hay gente que se le decir que es que usted estaba atacando, donde prácticamente lo vincula usted con una vaina del ELN. Sale la Flip, sí, a decir... Que usted es terrible. Pues le hago pregunta, ¿qué pasó ahí realmente? La Flip además dice que yo agredí a Paula Bolívar. Simplemente porque enfáticamente le pedí que hiciera buen periodismo. Y yo no creo que eso sea de ninguna manera una agresión. De hecho, creo que hay muchos actores políticos que no soportan su punción política y la liberan, la desfogan a través del periodismo. Y eso me parece que es, pues, láncense a la política, ¿no? Hay muchos políticos y Vicky es la mejor muestra de eso. O sea, Vicky, que todavía sigue diciendo que es periodista, que no sé qué. A mí me sorprendió mucho esta llamada a Álvaro Leiva. Es realmente muy cómica, ¿no? O sea, es como, ¿qué pasó antes de que sonara esta llamada está siendo grabada, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué le dice? Oiga, no me vayan a embalar, ¿no? O sea, no es sé. como, es muy chistoso porque es una llamada que es como, venga, pero eso parece una actuación de colegio. No, oh, Vicky, nunca, yo nunca dije eso. Cuando se ven embalados en una cosa que les puede costar 45 años de cárcel, entonces ahí sí ya reculan, cuando pues la señora Vicky Dávila ha hecho toda su campaña alrededor de sugerir que el presidente es incapaz de ser presidente, que es indigno, lo cual pues cualquiera podría interpretarlo como que realmente busca que al presidente se le haga un juicio político. Pero la pregunta era lo de Paula Bolívar, ¿qué pasó usted, Irene? Le estaba hablando de los periodistas. En ese momento, Paula hizo unas denuncias, entre comillas denuncias, de una supuesta ratificación de un contrato. Un contrato firmado con unos proveedores de Arauca, un contrato que no firmé yo, un contrato que yo heredé de Olmedo López, y yo incluso... yo soy realmente respetuoso de la libertad de prensa. Yo me reuní con ella en algunas oportunidades para darle claridades, porque la mejor forma de tratar a la prensa es darle información, es hablar las cosas de frente. Y yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Entonces, si a mí un periodista me llama y me pregunta por un contrato, yo le doy las explicaciones. Y, por ejemplo, aquí ha habido mucha discusión porque los contratos de la unidad no se publicaban en el SECOP, en el pasado. Nosotros seguimos teniendo un rezago porque la fiduprevisora es la que suscribe el contrato. Entonces nosotros hacemos los insumos técnicos
Y ellos Nosotros estructuramos el contrato, pero la fiduprevisora es la que lo firma. y la que se embolsa. Y la que desembolsa también es la pagadora, pero el contrato no se suscribe entre la UNGRD y el contratista tal, se suscribe entre la fiduprevisora y el contratista tal. Entonces, cuando la periodista Paula Bolívar empieza a hacer públicas unas supuestas irregularidades en unos contratos, lo hace haciendo unas aseveraciones muy peligrosas. Y es decir en un micrófono tan potente como el que tiene, que ese contratista es miembro de una organización al margen de la ley. Listo. Eso es algo que debería haber dicho la fiduprevisora cuando hace su mecanismo de SARLAF. Pero no. Un contrato que se firma aquí se presume legal y yo como director tengo la obligación de pagarlo si se ejecuta. Entonces, ¿cuál fue mi decisión con el tema del Arauca? Que pues, si quiere otro día hablamos largo y tendido de Arauca. Arauca es un departamento muy complejo, mucho más complejo de lo que mucha gente cree aquí en Bogotá. Sí. Entonces, nosotros no pagamos nada que no esté técnicamente sustentado, jurídicamente en regla y pues que cumpla con todos los requisitos financieros. Ese contrato del que hablaba Paula Bolívar no fue la excepción, pero ella sugería, creo yo, por una punción política, ella sugería Que era del ELN. que era del ELN y sugería que yo lo había ratificado cuando simplemente la palabra ratificación es una palabra que se utiliza para el trámite normal de la fiduprevisora. Bueno. Y ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarlo, sino simplemente ella salió al rompe en un horario prime time a sugerir que yo tenía algún tipo de relación con los actores armados y eso es algo que pone en riesgo incluso mi vida. Bueno, ya para acabar, porque tenemos poco tiempo, le quería preguntar sobre un nombre que usted sabe que manejaba. Pero usted me dijo que íbamos a hablar de cosas no tan polémicas. Es que le quiero preguntar sobre un nombre, sobre que nadie, muy poca gente, usted lo ha dicho, se llama el señor John Aviud. John Avión. Alias John Avión, le dicen por ahí. ¿Cómo fue la relación de lo que usted conoce y lo que puede hablar también de John Avión? Pues vea. Con la unidad de riesgo. Yo creo que aquí hay muchos procesos andando. A mí me han citado a declarar hasta la Corte Suprema de Justicia. Esto es un tema muy complejo y yo tengo que cuidar esos procesos, ¿cierto? ¿Y por qué tengo que cuidarlos? Porque yo confío en la justicia y yo espero a que todas las personas que estuvieron relacionadas con este escándalo de corrupción se vayan a la cárcel. Y a mí me tienen sin cuidado si son amigos de A, de B, de C, si hacen parte del proyecto político, si son aliados de este gobierno. A mí me tienen sin cuidado. Todos, sin excepción, deben pagar una responsabilidad. Y no es un tema de castigo, es un tema de que se sepa la verdad para que no se repita. Y por eso no me voy a extender demasiado en hablar de esa persona que usted menciona, porque pues hasta donde yo sé no está vinculada en los procesos. Nada, no está vinculada en nada, pero Entonces, él sí manejaba. Pues Eso dicen y parece. es algo que dicen, pero hay algo que sí es evidente y es que los actores políticos regionales obtienen un poder nacional a través del Congreso de la República. Y él maneja la Cámara. Entonces usted ve cómo se hacen acuerdos políticos para poner a los secretarios de Senado y Cámara, a los directores administrativos, y esos procesos, esos acuerdos políticos en una sociedad como la nuestra, pues generalmente están relacionados con entramados de corrupción. Ya, acabamos con esta pregunta por la última. ¿Qué va a pasar con la Mojana? Hay un montón de gente que está esperando en la Mojana. Vean, la Mojana estamos avanzando desde el Fondo de Adaptación. A mí el presidente hace unos meses me pidió que yo fusionara las dos entidades. Entonces me encargaron del Fondo de Adaptación y pues esto ha avanzado al punto de que ya tenemos a las dos entidades operando bajo el mismo techo. ¿Pero cuándo van? Y nosotros hemos amarrado varios proyectos estratégicos, incluido el de la Mojana. Entonces, por ejemplo, lo de Caregato, que es nuevamente una discusión muy política, ¿no? Entonces dicen, es que la UNGR no quiere cerrar Caregato, como si allá en ese escritorio yo tuviera un botón que dijera cierre Caregato. Si usted cierra Caregato, esa agua tampoco se evapora, ¿no? Eso va a tener una afectación en otra parte.
Lo que tenemos que hacer es recuperar las dinámicas hídricas del río Cauca. Eso implica, sí, no permitir que pasen 1000 metros cúbicos de agua por el Boquete Caregato, porque eso no es el curso natural del río, pero no desecar toda la Mojana. Entonces nosotros estamos estructurando un proyecto con el Fondo de Adaptación que lamentablemente se cayó el anterior. El proceso anterior era una licitación pública para una consultoría de 56.000 millones de pesos que quedó desierta y tuvimos que volver a empezar. Y estamos haciendo en este momento la factibilidad in-house en el Fondo de Adaptación y esperamos poder salir con los road shows en 1 o 2 meses, primero a nivel nacional y luego queremos hacer también unas ruedas de negocios internacionales para poder contratar esa mega obra que es de más de 1 billón de pesos para que este gobierno le deje a la Mojana ese legado y es la recuperación de las dinámicas hídricas, al menos de esa primera parte de la margen izquierda del río Cauca. Bueno, listo. Gracias. Gracias, Carlos. Volvámonos a ver la próxima.